Verdades Eternas se complace presentarte en esta oportunidad el tema Una iglesia de impacto en la tierra y en el cielo. Nos va a inspirar para este tema el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera epístola del apóstol San Pablo a tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 2 del capítulo 1, pero en realidad vamos a considerar para este tema algunos versículos de este capítulo de oro. Una de las estrategias para fundamentarnos en una doctrina sana es utilizar capítulos que nos ofrecen una gama de enseñanzas, una gama de principios de doctrina básica o de doctrina fundamental, porque en un pequeño en una pequeña porción de versículos se encuentra contenido un compendio, un epítome de enseñanza. En esta oportunidad, Verdades Eternas, para desarrollar el tema de una iglesia de impacto en la tierra y en el cielo, va a tomar este capítulo completo. Pero voy a leer el versículo 1 de primera epístola del apóstol San Pablo a tesalonicenses. Dice así: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad conseguimos al apóstol San Pablo, el apóstol que inicialmente persiguió a la iglesia de Jesucristo. Luego Dios se le manifiesta y él se convierte al evangelio y pasa a ser uno de los apóstoles con mayor trabajo en el Nuevo Testamento para dejar una huella imborrable en la historia bíblica, ya que al apóstol San Pablo se le atribuye haber escrito el 50% del Nuevo Testamento. Fundó iglesias en África, fundó iglesias en Europa, en Asia, y desarrolló un vasto y prolífero ministerio que hoy por hoy es un modelo, es un ejemplo de cómo se tiene que fundamentar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sirve de inspiración para que nosotros actualmente sepamos cuál es la iglesia que deja un impacto en la tierra y en el cielo. Es fácil dejar un impacto en la tierra, pero algunos van a ser llevados a la presencia de Dios y van a ser reprobados porque no han dejado un impacto en el cielo. Tenemos el caso de Mahoma, que deja un impacto en la tierra y todavía sigue consistente su propuesta, pero reprobada por la verdad bíblica. Tenemos el caso del líder fundador de los Testigos de Jehová. Tenemos el caso de la Iglesia Católica, iglesias con impacto en la tierra, con una influencia poderosa en la tierra, pero tristemente reprobados ante la presencia de Dios. Y en este capítulo nos ofrece un compendio de principios, de ejemplos, donde una de las primeras cartas del apóstol San Pablo nos da una gama de opiniones, de verdades, de ejemplos que nos sirven para desarrollar una iglesia de impacto en la tierra y en el cielo. Una iglesia que esté comprometida con una influencia, valga la redundancia, en los habitantes de este planeta Tierra, pero también comprometido con las verdades eternas que Dios ha dejado y que no se pueden cambiar. Por eso que el apóstol Pablo dijo que sea anatema todo aquel que predique otro evangelio diferente al que él predicó. Primero, una iglesia de impacto produce que los apóstoles, y produce que Dios se agrade. Dice el apóstol en el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre de la obra de vuestra fe. Primero produce una acción de gracia de parte de Dios y de parte del apóstol Pablo. Recordemos que Jesucristo en el Sermón del Monte dijo que cualquiera pues que cumpla estos mandamientos, por muy pequeño y así los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que no los obedezca y así los enseñe, será pequeño. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió con mucha perseverancia acerca de mensajes que comprometen la influencia de la tierra, pero que delante de Dios están mal. Jesús en pocos
en muchas oportunidades y en sermones muy cortos reveló que iban a existir una influencia terrible de falsos maestros y de falsos profetas, donde dan grandes señales y milagros, pero que su impacto solamente es en la tierra y no en el cielo. El apóstol San Pablo, vemos acá, que se agrada de esta iglesia, que es una iglesia ejemplar, una iglesia de ejemplo. O sea, una iglesia de impacto en la tierra produce también agrado en el cielo. Luego, el apóstol Pablo dice en el versículo 3, acordaron sin cesar el trabajo la obra de vuestra fe. Una fe no es solamente confesión, una fe no es solamente decretos. La fe tiene que llevarnos a obedecer, a trabajar, a accionar en la práctica, ¿verdad?, a través de la influencia que la palabra de Dios ha ejercido en nosotros. El apóstol también dice, en la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestra amor. Hay que trabajar para Dios. No es solamente trabajar para adquirir riquezas terrenales que son pasajeras en esta vida. Es trabajar para ganar almas. Es trabajar para ganar almas para Cristo y para servir a los más necesitados. También el apóstol Pablo dice, acordándonos sin cesar de vuestra obra, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia de Tesalonicenses, a pesar que había sido y estaba siendo perseguida, ellos se mantuvieron en la esperanza, en la obediencia de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante destacar. Las promesas del Señor Jesucristo no son las mismas promesas que hoy algunos pastores y algunos líderes espirituales y algunos apóstoles, algunos profetas y algunos sacerdotes proliferan. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo muchas veces está más allá de esta vida. Jesús, por ejemplo, puso más énfasis en advertir el peligro de la riqueza y administrarlas mal que de la pobreza. En ninguna parte de la Escritura, en el Nuevo Testamento, Jesucristo definió la pobreza como una maldición. Al contrario, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo dijo que este evangelio será predicado a los pobres. Así que la esperanza de nuestro Señor Jesucristo es muchas veces obedecer a Jesús, aún para perder la vida, aún para pasar por procesos difíciles de pobreza, no porque Dios desea enviarnos la pobreza, sino que a veces las circunstancias lo permiten y es necesario que nosotros pasemos por esos momentos difíciles, pero necesarios para nuestra formación. Así que una iglesia ejemplar de impacto en la tierra tiene la esperanza en Jesucristo, más que un líder carismático, más un líder que nos está promoviendo a que conquistemos tesoros terrenales, es en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos, amado Dios, vuestra elección, por nuestro evangelio no llegó solamente en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Una iglesia que ejerce impacto en la tierra y en el cielo es una iglesia que opera en el poder del Espíritu Santo. Estamos en tiempo de orar por los enfermos y los enfermos serán sanados. Estamos en tiempo de creer que Dios nos habla a través de profecía y Dios nos habla a través de sueños y de visiones. Tenemos que creer que Dios tiene la capacidad actual, la tuvo en el tiempo apostólico y la tiene en esta fecha para desarrollar manifestaciones sobrenaturales inspiradas por Dios. Van a existir manifestaciones sobrenaturales de Satanás, pero también Dios va a hacer milagros y sanidad. Y si combinamos la buena predicación de la palabra de Dios más los milagros, hermanos, el éxito es total y será una iglesia de impacto en la tierra y impacto en el cielo. Es triste, quizás muchos de los líderes carismáticos que hoy Dios les ha dado dones, producto de la prosperidad que han recibido, de las grandes manifestaciones que Dios ha hecho en ellos, quizás hoy están torciendo parte de las escrituras y enviando un mensaje lleno de concupiscencia, de deseos personales, de vanagloria y de riqueza, porque el poder que Dios les dio, ahora Dios no se los puede quitar, porque Dios, el llamamiento y los dones son irrevocables. Pero cuidado, amado líder que me escucha, si tú creyendo de que porque Dios te usa en esos milagros, puedes decir cualquier cosa sin respetar la hermenéutica, sin respetar la exégesis, sin respetar la buena interpretación y la suma de la verdad en la interpretación bíblica. Cuidado. Pero la iglesia de impacto en la tierra y en el cielo es una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Luego, una iglesia de impacto en la tierra, esto es clave. Vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo.
Tenemos una iglesia de impacto en la tierra y en el cielo. Imita al Señor Jesucristo, imita a los apóstoles. Hoy existen muchos líderes carismáticos, con tendencia. Es triste y lamentable ver cómo muchos, movidos por la prosperidad de ese líder, por la fama, por las riquezas, los miran como que ellos fuesen los ejemplos de obediencia a la palabra de Dios. No, esos no son los modelos. Esos modelos contemporáneos, estos modelos actuales que hoy vemos por la televisión, de iglesias grandes, con mucha riqueza, ¿verdad? Su contenido bíblico muchas veces sus predicaciones carecen de contenido bíblico y están llenos de emociones, están llenos de concupiscencia y deseos personales que muchas veces contravienen los principios de Dios. Y pueblo del Señor que me escucha, tienes que estar atento, porque los modelos de imitación son los apóstoles, Jesucristo. Estos líderes que hoy tienen grandes iglesias y grandes riquezas, tienen que darle cuenta a Dios por esa riqueza, porque los apóstoles murieron todos pobres y todos en situaciones de persecución y de pobreza. Y si algún líder es prosperado por Dios económicamente, de estos líderes carismáticos donde Dios los usa con milagros, tienen que abundar las obras, tienen que abundar el gesto de desprendimiento para que se funden obras y se salven las almas en lugares pobres. Y ellos tienen que ser generosos y amplios en regalar más que en recibir diezmos y ofrendas de sus feligreses. Acá vemos claramente que la iglesia de impacto en la tierra y de impacto en el cielo imita al Señor Jesucristo, imita a los apóstoles y evita imitar líderes contemporáneos que muchas veces ciegan la visión de la iglesia primitiva, de la iglesia originaria, que nos da gran bendición cuando nosotros lo imitemos. Y amigo y hermano que me escuchas, no es porque existan muchos feligreses en tu iglesia, 20,000, 10,000, es la iglesia verdadera. Analiza las iglesias que están en Apocalipsis, que las iglesias que se creían ricas eran las pobres, y las iglesias que se creían quizás pobres por ser poquitos o por estar perseguidos eran las alabadas por el Señor. Cuidado, porque más bien Jesucristo dijo que muchos serían engañados. Son los muchos que son engañados y no los pocos. Y estas iglesias carismáticas, estas iglesias que abundan en feligreses, muchas veces está comprometido el mensaje bíblico. Vemos aquí claramente en este capítulo de oro, en este hermoso capítulo de la primera epístola del apóstol San Pablo, está el ejemplo de una iglesia de impacto en la tierra y de impacto en el cielo. Así que, amigo que me escucha, amado hermano que me escucha, lee detenidamente este capítulo, lee detenidamente estos versículos, haz un análisis exegético, hermenéutico, comparando la verdad del apóstol Pablo con lo que Jesucristo enseñó, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento es el nuevo pacto para nosotros. El Antiguo Testamento fue desarrollado para los judíos, ¿verdad? Como ejemplo y preámbulo para lo que tenía que venir a través de la iglesia. El apóstol Pablo desarrolló una predicación, un liderazgo de impacto en la tierra y en el cielo, y fundó iglesias de impacto en la tierra y en el cielo. No te confundas por las riquezas y las grandezas que tú ves en una iglesia grande. Quizás esa iglesia es de poco impacto en el cielo. O si está manejando una buena enseñanza bíblica, exegética, hermenéutica, con principios bíblicos, con buenos fundamentos, es una iglesia entonces de impacto en el cielo. Pero si hay mucha gente, porque haya mucha gente contigo, no quiere decir que sea de impacto en el cielo. Cuidado. Dios quiere una iglesia de impacto en la tierra y en el cielo. Dios les bendiga, Dios les guarde, le hacemos entrega de esta verdad eterna y esperamos que sirva de reflexión para tu orientación y tu formación en el camino de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga y Dios les guarde.